Vamos a estudiar Amós 5 y hoy vamos a aprender acerca de un lamento de Dios hacia su pueblo y un llamado incluido en ese lamento. Vamos a comenzar con el versículo 1 aquí, Luis, por favor, Amós 5, 1. Amós 5, así dice la palabra de Dios. Oigan esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Depende de la versión que tú leas, a lo mejor no dice lamento, a lo mejor dice otra cosa, pero es lo mismo, ¿verdad? Un lamento. ¿Quién habla aquí en el versículo 1? Dios. Dios, ¿verdad? Dios. ¿Por qué creen que él escogió usar un lamento en esta ocasión para comunicar su mensaje? Porque hay muchas maneras de comunicar su mensaje, pero hoy escogió un lamento. ¿Para qué sirven los lamentos? Para expresar dolor, Muy bien, exactamente. Para comunicar no solo pensamientos, sino para comunicar emociones, ¿verdad? Esta es una manera, es un acercamiento diferente que Dios toma hacia su pueblo. Dios no solamente nos habla a la mente, hermanos, pero a veces nos habla al corazón. ¿Entienden? Ustedes saben que a veces los que tenemos hijos, ¿cuántos tienen hijos o tuvieron? Ustedes saben que uno les dice a los hijos cosas, les habla a la mente, pero a veces uno les quiere hablar al corazón. ¿No es cierto? Y cuando uno quiere hablar al corazón, uno usa otro lenguaje, ¿o no? Y otra actitud, ¿verdad? Y aquí nos enseña Dios que también Él quiere sensibilizar los corazones de su pueblo. Por eso escogió un lamento. Versículos 2 y 3, Lupe. Dice, ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en la tierra, no hay quien la levante. Porque sí dice el Señor Dios, la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Sí, gracias. Tú, Lupita, ¿quién crees que representa esta Virgen de Israel? ¿El pueblo de Dios? Exactamente. Y aunque es casi obvio para todos, mejor aclararlo. No va a ser que alguien de nosotros vaya a pensar que se refiere a la madre de Jesús o algo por el estilo, ¿no? No es igual, ¿no? ¿Verdad? A veces nosotros interpretamos las lecturas bíblicas con base en nuestro entendimiento actual y no con base al contexto, ¿verdad? A veces Dios se refiere a su pueblo como sus hijos, otras veces Dios se refiere a su pueblo como su esposa y otras veces Dios se refiere a su pueblo como a su prometida. Y este es uno de esos casos, ¿sí? ¿Qué significan los versículos 2 y 3? ¿Qué creen ustedes? A ver. Léanlos otra vez en silencio y díganme qué creen que significan esas palabras. Es el lamento, ¿no? Pues, Sí, pero ¿qué? ¿Por qué lo dice así? Cayó. Ah, muy bien. Dice que yace en la tierra, o sea, ¿qué es eso? ya parece que iba. Derrotada. Muy bien, Una exactamente. guerra derrotada. Esta es una forma poética que Dios está usando para profetizar la caída del pueblo de Israel en el futuro de ellos que iba a ser a mano de los asirios en el 722. ¿Entienden? La caída de ellos en la desgracia, la conquista. Hermanos, ¿qué nos enseñan estos versículos de lo que Dios siente cuando su pueblo sufre? Duele. Muy bien. Ok, ¿por qué van a sufrir ellos? ¿Por qué? Aquí este versículo no lo ha dicho, pero los capítulos anteriores lo ha dicho muchas veces. Eso es. Exactamente, por sus pecados. Entonces, en otras palabras, esto que van a sufrir lo tienen bien merecido. Pero eso no significa que Dios se alegre. ¿Entienden? Dios todavía se duele. Como todos los que somos padres más o menos razonables, cuando disciplinamos a nuestros hijos, a veces los hijos piensan que nosotros disfrutamos su dolor. ¿No es cierto? Pero los padres razonables no disfrutan el dolor de sus hijos, aunque ellos mismos los hayan tenido que disciplinar. Nos duele disciplinar a nuestros hijos, ¿o no? ¿Verdad? Todos nosotros que hemos sido padres más o menos razonables, no nos alegra disciplinar a los hijos, nos duele. Hasta algunos padres le han dicho a los hijos, a mí me duele más que a ti.
Claro que no nos creen, ¿verdad? Pero es verdad. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí en esos versículos leímos una frase un poco extraña, porque dice que van a salir 1000 y van a regresar 100. Y van a salir 100 y van a regresar 10. ¿Qué significa eso? Que algunos sí se arrepintieron. Muy bien, Javier. Eso es el punto al que yo quería recalcar. O sea que aquí está hablando de que a pesar de que va a ser una gran derrota, porque va a ser muy grande, ustedes la miden proporcionalmente para que queden 100 de 1000, pues fue el 90% de pérdida, ¿entienden? O 10 de 100. Pero aún así, quiere decir que no van a ser exterminados. Hay una palabra que representa eso y aparece en el versículo 15 al final. A ver quién la encuentra. ¿Cómo se le llama a eso? Según el versículo 15. ¿Cómo? Remanente. Ahí está. Ese es el término bíblico. Un remanente. Hermanos, Dios siempre conserva un remanente. ¿Por qué? Su misericordia. Gracias. Por amor de su palabra, porque Él ha hecho un pacto, ¿verdad? Y promesas. Y si los extermina, entonces ¿cómo los va a cumplir? Así que no lo hace porque se lo merezcan ellos, sino porque Él es fiel a sus promesas. ¿Entienden? Así que para ese remanente, qué alivio que Dios haya hecho esas promesas, ¿o no? Quiere decir que no va a ser destrucción total. Y esto debe darnos a nosotros consuelo y esperanza. Por eso salimos a evangelizar, hermanos, en todos los países del mundo. Hay algunos países donde la gente se cierra mucho al evangelio y no quieren oír. Pero Dios conserva un remanente. Apocalipsis dice que al final, cuando se glorifique al Señor, va a haber gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Quiere decir que en todo lugar Dios tiene, cuando menos, un remanente. Y por eso hay que irlos a buscar a los hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien. A veces algunos ministerios es difícil porque no hay mucha respuesta. Y hay otros lugares donde hay mucha respuesta al mensaje. ¿No es cierto? Sí. Pero de todos modos hay que hacer el trabajo porque algún remanente habrá, ¿verdad? Ok, vamos a leer ahora versículo 4, por allá. No sé si lo tiene Eri. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y el 6 también, por favor. 5. El 6. Y buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Gracias. ¿Cuál es la frase que se repite en los dos versículos? Busquen al Señor y verán. Ok. ¿Buscar a quién? Porque Él es el que está hablando, ¿verdad? Busquen al Señor y vivirán. Ahora, ¿qué significan las palabras del versículo 5? A ver, Francis, léelo, por favor. 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Sí, gracias. Entonces, para entender esto, hay que recordar lo que se ha dicho en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo anterior, en el 4. ¿Qué creen que significan esas palabras? ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, ahí está. Tibio, tibio, nos estamos acercando. Ofrecer sacrificio. Exactamente, ahí está. Ahora sí, ya le atinaron. Miren, acuérdense el contexto histórico de este relato. El país, el pueblo de Dios está dividido en dos: sur, Judá, norte, Israel. Cuando se dividieron, la capital seguía siendo Jerusalén, en el sur, donde estaba el templo. Y para cumplir todas las órdenes de las fiestas solemnes y las peregrinaciones y los sacrificios, había que ir al templo en Jerusalén. Pero el rey Jeroboam dijo: no, pues se me van a regresar
No va a servir que yo sea el nuevo rey acá de la parte del norte. Mejor les voy a hacer unos santuarios de este lado. Y escogió 2 lugares, Betel y Gilgal. ¿Ok? Y en cada uno hizo un templo y puso su propio sacerdocio y puso un ídolo de becerro y decía que ese era Jehová. Todo esto lo expliqué en el capítulo, en el principio de este libro, cuando iniciamos la serie. Entonces, cuando está diciendo que no vayan a Betel, no es que no visitaran la ciudad, es que dejen de practicar la idolatría. ¿Entienden ahora? Nomás que los oyentes entendieron el mensaje, a veces nosotros ya no. Pero ¿qué tal si yo le dijera a los mexicanos, ya no vayan a Tepeyac, ¿verdad? Ni visiten Chalma, ¿ok? O si yo le dijera a los que son de Jalisco, ya de Guadalajara, ya no vayan a Zapopan ni visiten Talpa, ¿ok? Toribio, San Juan. Entonces, ellos entendieron de qué estaban hablando al mencionar los lugares, ¿sí? Y no se refiere a los lugares, se refiere a la idolatría, ¿sí? Ahora, hermanos, aquí se hace un llamado al pueblo de Dios en medio de este lamento y se repitió en el 4 y en el 6. ¿Cuál era? Buscar. Buscarlo y vivirán, ¿sí? Ahora, cuando ustedes oyen, imagínense que alguien está predicando en la iglesia, hermanos, hay que buscar a Dios para que vivamos esa vida de abundancia que Él nos promete. Busquen a Dios y vivirán, busquen a Dios. Cuando la gente oye eso de buscar a Dios, ¿qué es lo que entiende en términos prácticos? ¿Qué significa eso? ¿Se arrepientan? O que se arrepientan, muy bien. ¿Qué otras cosas? Iglesia. Que vayan a la iglesia. La mayoría de la gente hoy, cuando oye, busquen a Dios, lo que ellos interpretan es, sí, casi nunca voy a la iglesia. Ajá. Porque heredamos este legado del catolicismo que nos acostumbró a pensar que la iglesia es la casa de Dios. Entonces, cuando hay que buscar a Dios, ¿a dónde hay? Pues a su casa, ¿verdad? Entonces la gente, oye, busquen a Dios y normalmente dice, pues hay que hacer oración, tal vez, y hay que leer la Biblia, y hay que, sobre todo, ir a la iglesia, ¿ok? Pero, ¿qué es buscar a Dios en este contexto? ¿Cuál es el tema de todo Amós? ¿Alguien recuerda? La justicia, ¿verdad? Juicio es la aplicación de la justicia, entonces es lo mismo, la justicia. Ahora quiero que vean ellos que están leyendo o oyendo este sermón, qué es lo que entendieron o cómo debían entender el llamado a buscar a Dios y vivirán a la luz del versículo 14. A ver, alguien que lea el 14 por allá, Rafael. 14 y 15 de una vez. Busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan, y así sea con ustedes el Señor Dios de los ejércitos, tal como han dicho. Y el 15. Aborrezcan el mal, amen el bien, y establezcan la justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de ustedes. ¿Ven la diferencia ahora? Hoy le dices a alguien, busquen a Dios. No, busquen a Dios y vivirán. ¿Y la gente en qué piensa? Aquí ir a la iglesia. Pero cuando Amós estaba diciendo, a nombre del Señor, buscadme y viviréis, búsquenme y vivirán, ¿de qué estaba hablando? Eso es lo bueno. Y no solamente lo bueno, todavía más específico. En el 14 dice, busquen lo bueno y no lo malo. Aparte del mal. Ok. Y el 15 dice, aborrezcan el mal y amen el bien. ¿De qué mal está hablando? Ahí lo dice en el 15 al final. ¿Cuál es el bien y cuál es el mal del que está hablando Amós? No tienen misericordia. Dice, establezcan la justicia. Ese es el bien en el contexto aquí. Busquen el bien busquen la justicia. ¿Sí? Busquen la justicia. Es el tema de todo el libro y de todo el capítulo. Así que buscar a Dios aquí se debe entender como ¿qué? Como practicar la justicia. ¿Cómo van a vivir ellos si practican la justicia? Y entonces, ¿qué es? Buscar lo malo. Busquen el bien y no el mal. ¿Qué buscaban ellos?
Las tranzas, los robos, el abuso, las extorsiones, todo eso que hemos hablado antes. ¿Entienden? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿se fijan cómo debemos tener cuidado de no interpretar los pasajes de la Biblia con base en nuestra costumbre evangélica, sino revisar el contexto del pasaje? Porque si nosotros hubiéramos ido, hay que buscar al Señor, hermanos, ¿qué hubieran dicho todos? Amén. ¿Y en qué están pensando? La iglesia. Tengo que ir más seguido, ¿verdad? Pero entre semanas siguen haciendo sus tranzas. ¿Sí entienden el punto? Ok. Ahora continuamos con el versículo 7, por allá, con Gonzalo. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. ¿Qué es el ajenjo? Algo amargo. No sé, pero es amargo. Eso sí lo sé, dice, ¿verdad? Algo amargo. Una Exactamente. hierba amarga. De hecho, hay versiones que así lo tradujeron. Los que convierten el juicio en algo amargo. ¿Cuál es el punto ahí? Y echan por tierra la justicia. ¿Qué es lo que le molesta a Dios según este versículo? Que no toman en cuenta La lo que- injusticia. O sea, iba gente en Israel a un litigio porque les estaban quizás cometiendo algún abuso, alguna extorsión, alguna invasión de su propiedad, algún despojo. Y ellos acudían a la autoridad y que les quedaba muy mal sabor de boca. Ese es el punto. Se dejaban sobornar las autoridades y ellos acababan perdiendo sus cosas o sus litigios. La justicia por los suelos. ¿Entienden ahora? Versículo 8, por favor, el que sigue. El que hizo los Pleiades y el Orión. Cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Gracias. ¿Qué son las Pléyades y el Orión? ¿Alguien sabe? Las constelaciones, exactamente. Entonces, ¿qué está tratando Dios de recordarle a su pueblo con el versículo 8? A ver quién lo descifra. Que Él es el poderoso, que Él es Muy bien. Exactamente. Las estrellas que ellos adoraban en vez del Creador. Ok, aquí lo que Dios está tratando de recordarles es cuán poderoso es Él. Él no solo hizo las constelaciones, sino que las mantiene en su lugar, porque no cambian de lugar. Si saben eso, ¿verdad? Las usan desde la antigüedad para orientarse. Y la sabiduría. No solo habla de las constelaciones allá arriba, también está hablando en términos antiguos del poder de Dios que sostiene los movimientos de traslación y rotación en el sistema solar. Observen cómo lo dice, cambia las de esas tinieblas en aurora, o sea, cómo el día pasa a la noche y hace oscurecer el día en noche. O sea, nosotros hoy ya con el conocimiento que tenemos sabemos que eso es el resultado de ¿qué? Del sistema solar y del planeta que da vuelta a su debido ciclo de 24 horas y luego 365 días y todo eso, ¿verdad? Hoy ya lo explicamos así, pero aquí lo explican así simplemente. ¿Quién es el que tiene poder de convertir el día en la noche y la noche en el día, cada día, ¿verdad? Todos los días, no solo las constelaciones allá arriba, sino aquí abajo, el día y la noche. ¿Quién es el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra? Esa es la forma antigua de referirse al ciclo atmosférico. Como el agua del mar es evaporada por el calor del sol y luego evaporada, Dios la empuja con el viento hacia la tierra y luego la condensa para traducirla en lluvia que bendice la tierra, alimenta los mantos acuíferos, los ríos, los lagos y todo ese sistema del ciclo del agua. O sea, todo eso nos recuerda Vuelve al mar otra vez. y vuelve al mar y empieza todo otra vez. ¿Qué es todo esto? Un recordatorio del gran poder de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes encuentren esto, tienen que interpretarlo a la luz del contexto. Porque si tú vas leyendo todo el capítulo y llegas aquí y dices, ¿y eso a qué viene? O sea, ¿por qué Dios
saca esto aquí de como, ¿cuál es su intención? Bueno, el versículo 9 probablemente lo deje más claro. Marcos. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Y ahí está. Entonces, ¿qué significan las palabras del versículo 9 a la luz del versículo 8? ¿Qué piensan? Que lo que a veces creemos que es fuerte para nosotros, lo imposible, Él lo hace ver como nada. Sí. Ok, más o menos, está cerca la idea, pero todavía va por otra dirección. Que Él hace lo bueno, o sea, todo esto que hace para nuestro sustento y todo esto, pero también Él puede hacer ruina para... Exactamente, ahí está. Primero les recuerda cuán poderoso es que Él puede hacer prácticamente todo, cualquier cosa, incluyendo, versículo 9, destruir. ¿A quién? Al que se cree muy fuerte. ¿A quién creen que está aludiendo aquí? ¿Quién es el que se cree muy fuerte? El pueblo. Específicamente, ¿quién es del pueblo? Los opresores. Creían que eran intocables. ¿No acabamos de ver en el versículo 7? ¿Qué hacían con el juicio? Lo pervertían. Así el Todopoderoso les recuerda, con que soy el Todopoderoso, ¿no? Ustedes son mi pueblo, ¿no? No les gusta alardear de que soy el Todopoderoso, pues ¿qué creen? También contra ustedes soy poderoso. ¿Poderoso para qué? Versículo 9. Para arruinarlo. Para destruir y para arruinarlos. Y esto era algo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo tiende a resistirse. El pueblo de Dios tiende a resistir la idea de que Dios pueda usar su infinito poder para castigarnos. ¿Entienden? ¿O creen que nomás era problema de los judíos? ¿Verdad? Ok, versículo 10. Juan Carlos. Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrece al que habla con integridad. ¿Quiénes son ellos? Los opresores, ¿verdad? Los opresores. Versículo 12. Fíjense lo que dice Erika. Pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo, aceptáis soborno y rechazáis a los pobres en la puerta. Esos son ellos. ¿Entienden? Esos son ellos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la amenaza que Dios le hace a ellos? En el versículo... Bueno, vamos primero a descifrar la otra frase del versículo 10. Dice que ellos odian en la puerta al que reprende. ¿A quién creen que se refiere al que reprende y al que habla con integridad? ¿Quién? Justo. Ok. ¿Quiénes son los que reprendían a los opresores? Número 1, los profetas, ¿verdad? Y luego el que habla con integridad eran los justos. Entonces, Dios les había mandado profetas para reprenderlos. ¿Y qué sentían ellos contra los profetas según el versículo 10? Odio, ¿verdad? Y contra los íntegros los aborrecían, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque les perjudicaban el negocio, ¿no? Vean el versículo 13, ¿quién sigue? Carolina. Por tanto, el prudente se calla en este tiempo, pues es tiempo malo. O sea que los que hablaban con integridad, cuando vieron cómo estaba la cosa color de hormiga, ¿qué dijeron? Vale. ¿No sabes qué mejor? ¿Para qué le muevo? Eso te miras más bonito. ¿Para qué le busco si ya sé en dónde voy a terminar? Y nos acordamos historias como la de Acab y la viña de Nabot. ¿Se acuerdan de esa historia? Que había pasado antes. Véndeme la viña, véndemela. Y no, no te la vendo. Cada familia recibió su pedazo de herencia en la tierra, en la distribución de la tierra prometida. ¿Por qué te voy a dar mi tierra? Es que yo la quiero. No, no te la vendo. Y llega ya con doña Jezabela, ¿verdad? ¿Qué le pasa a mi rey? Su carota de niño regañado, ¿no? Oh, pues es que Nabot, el vecino. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, pues le quería comprar la viña, pero no me la quiso vender. Ah, sí. Tú eres el rey.
tener una esposa así o ser una esposa así, Cosas que ¿verdad? Dice, no, mi hijo, no te preocupes, yo me encargo. Y los que conocen la historia ya saben cómo termina, y si no, léanla. ¿Ok? Seguimos. Versículo, nos quedamos en el versículo 11. Alguien que lea el 11, por favor, porque lo brinqué. Por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exigís de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que habéis edificado no las habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberáis su vino. Entonces aquí, ¿cuál es la amenaza que Dios les hace? No van a gozar de los bienes por las tranzas que hicieron. Exactamente. No van a disfrutar nada. No van a disfrutar. Porque ¿con qué construyeron esas casas? ¿Verdad? Con la sangre y los bienes de los oprimidos. ¿Y de dónde sacaron esas viñas, verdad? También. Y aquí aprendemos un gran principio, hermanos, que debemos enseñarle a nuestros hijos. Hermanos, las riquezas mal habidas no se disfrutan a largo plazo. ¿Y esto sigue sucediendo o no? El dinero fácil no se disfruta a la larga. Aunque saquen fotos en las redes sociales de sus pistolas de oro, ¿verdad? Y de sus riquezas, todos los que se dedican al crimen, ¿sabes? Ellos no duermen tranquilos. ¿Por qué? No pueden disfrutar, no pueden disfrutar. Hace poquito sacaron en las noticias, yo estaba leyendo en las noticias, que el Chapo, ¿oyeron lo que dijo el Chapo? Pobrecito el Chapo. Pobrecito, se queja en la cárcel porque dice que se va a volver loco, que no tiene nada que hacer en la cárcel. Que no lo dejan hacer deporte, que no lo dejan convivir con otros. Pobrecito hombre. ¿Ya se le olvidó? ¿Ya se le olvidó? ¿Ven cómo es eso? Era el modelo de seguir de muchísimos jóvenes delincuentes en México. ¿Cuánto le duró el gusto? Esa historia se sigue repitiendo. Dios les ayude a nuestros jóvenes a aprender que las riquezas mal habidas no es un disfrute a la larga. Solamente es destrucción y ruina. Seguimos con el 16. Aquí se menciona una palabra de lamento. ¿Cuál es? Y se repite, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo dice la Llorona? Esa es la palabra de lamento, ¿no? ¡Ay, mis hijos! Decía aquella, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién dice ay en este versículo? ¿Quiénes son los que dicen ay? O el que dice ay. Por lo que sufre. A ver. Ellos. Ah, exactamente. Aquí los que dicen ay no son los pobres oprimidos. Son los opresores los que van a decir ay. Son los opresores, los israelitas en términos generales, porque todos casi eran corruptos. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué dicen ay? Se les acabó su... ¿Eh? A ver el 17. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, ha dicho Jehová. Entonces, ¿por qué van a decir ay? Porque va a pasar el Señor por él, va a pasar juicio sobre ellos. Ah, exactamente, va a pasar, pero no para saludarlos, ¿verdad? Ya leímos antes para qué va a pasar ahí. Para disciplina, para castigo, para juicio, ¿verdad? Dice que van a sufrir tanto, en el versículo 16, que hasta van a llamar a las, dice la Reina Valera, creo, las plañideras, las lloronas profesionales. O sea, van a sufrir tanto que hasta se van a hacer profesionales de llorar. Ustedes saben que en Israel existía algo que no existe en nuestra cultura, que eran las plañideras, o sea, las lloronas profesionales. También llorones. Alguien, sí, llorones, ¿verdad? Es cierto, en masculino lo tradujeron. Alguien tenía un difunto, un funeral, y ocupaba a quien echara la mano. Yo ocupo quien me llore. A ver, yo lloro profesional. ¿Y cuánto es tu tarifa? No, pues cobro tanto la hora. No, pues vente unas 3 horas, ¿no? O sea, nosotros vamos por los mariachis, no, ellas iban por las lloronas profesionales. Órale, pues.
Y ahí salían, hasta moqueaban, yo creo, ¿verdad? Echaban crema a los tacos, así, ¿verdad? La emoción. Entonces, aquí Dios lo usa como una burla. ¿Me entienden? Le está diciendo, se van a hacer profesionales en el llanto. Eso sí está la advertencia de fuerte, ¿verdad? Versículo 18. Hay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué les servirá el día del Señor? Serán tinieblas y no luz. Gracias. ¿Quién es el que dice hay en el versículo 18? Es como una advertencia. Ok, ya no es el pueblo de Israel, ¿verdad? En el versículo anterior sí es el pueblo de Israel, pero ahora ya no es. Ahora, tampoco es Dios, ¿cómo lo sabemos? Porque si no diría, hay de los que ansían mi día, pero no dice eso. Dice, hay de los que ansían el día del Señor. Entonces, ¿quién es el que estará diciendo hay aquí? Es Amós. Exactamente, es Amós el que está diciendo, ay de los que ansían el día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice ay, Amós? Porque ¿qué ansiaban ellos? Ahora, hermanos, ¿qué es el día del Señor? Otra vez, lo mismo que les dije hace rato. El domingo. Cuando nosotros estamos en la iglesia y decimos, el día del Señor, los que oyen, ¿qué piensan que es? El domingo, ¿verdad? Ah, es el día del Señor, sí es el domingo. Pero no está hablando del domingo aquí. Para empezar, ahí el domingo ni ha llegado. Ellos se reunían el Shabbat, ¿verdad? El sábado. Pero no se refiere al Shabbat tampoco. Exactamente. En los profetas, el día de Yahweh es el día del juicio final. Es el día cuando Dios va a venir a destruir a los enemigos de su pueblo y a imponer su reino de justicia. Así que, aquí están los israelitas diciendo, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué ansiaban? Más bien dice que ansiaban, que deseaban. El día del Señor. ¡Ay, que ya llegue el día del Señor, ya! Porque según ellos, el día del Señor iba a venir ¿para qué? Traer victoria. Para traer victoria ¿sobre quién? Sobre sus enemigos. O sea que para ellos invocar el día del Señor era la esperanza de la destrucción de sus enemigos. ¿Entienden? Y eso es casi idéntico a lo que hacemos ahora. Cuando vemos que el mundo está tan mal y que la corrupción, el delito, el crimen, el abuso, la injusticia, ya los satánicos, todos los malos ganan. ¿Qué es lo que dice el cristiano? Que ya, Señor, ya, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Estamos igual que ellos. Pero Amós dice, ay de los que dicen, a los que ansían el día del Señor. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué. Versículo 20, ¿alguien quiere leerlo? 19, ¿no? 20, ahorita regresamos al otro. No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. O sea que ellos pensaban que el día del Señor para ellos iba a ser el día de luz, ¿verdad? Pero dice, no, para ustedes no va a ser día de luz. Va a ser día de tinieblas. Va a ser día de oscuridad, no de resplandor. O sea, en otras palabras, no saben ni lo que dicen. No les conviene andar diciendo eso. Para ustedes eso es malo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo? Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver. Versículo 19. ¿Quién seguía? Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. O va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Al final del versículo 18 dice, ¿de qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. O sea, como diciendo, miren, no saben ni lo que dicen, por la forma en que están viviendo, ni les conviene que Yahweh venga a visitarlos. Y ustedes están de mal en peor. Y luego les da este cuadro bien poderoso y gráfico. Si tú fueras por el campo y te sale un león, ¿qué harías? ¡Córrele! ¡Córrele! Córrele y dices, no, pero es que el león es un felino, es muy ágil y me quiere alcanzar. No, mejor me voy a esconder. Y ves por ahí una cueva. Dices, aquí me meto. Y te metes a la cueva y pácatelas. ¿Qué hay adentro? No, dices, fue peor. Estaba el oso hibernando y ya lo desperté. No. Y ahora ya no traes a un león, ahora traes un león y un oso atrás de ti. Dices, no, ya no me meto en ninguna cueva. Y entonces corres para tu casa.
Llegas a tu casa bien cansado. Pues esa es la caricatura que le está pintando a Mod. Ya bien cansado. Cierras la puerta y le echas candado, lo que sea. De la que me salvé. Y te recargas a descansar. Y ¡ay! Sientes que algo te pica. ¡Ay! Y volteas. ¿Y qué pasó? Una culebra. ¡Oh! O sea, te agarró la coralillo, qué sé yo, la de cascabel. No. Acuérdense que para ellos, en aquellos días, hacían casas con palos y les embarraban barro. Así que quedaban rendijas y por esas rendijas se podían colar alimañas. Así que no era para ellos extraño que alguna serpiente se metiera a alguna casa de vez en cuando. Y con todo esto, ¿qué está tratando de decirnos Dios? ¿Cuál es el punto de estas ilustraciones? No va a haber por dónde se escapen. Esto se va a poner de mal en peor para ustedes. O sea, por la forma en que ustedes viven, no se van a escapar. ¿Está claro? Seguimos con el versículo 21. Bueno, antes de eso, hermanos, hagamos una aplicación. ¿Qué nos debería enseñar a nosotros hoy como cristianos esto que acabamos de leer, estos últimos versículos, con respecto a también nuestra expectativa del regreso de Cristo? ¿Eh? Porque somos muy dados los cristianos a invocar eso, ¿no? Estar viendo la tele. Lo mismo, ¿verdad? ¿De qué nos sirve la venida de Cristo si andamos como andamos? Hay una canción que dice, manda fuego, y de repente el pastor dijo, Señor, nos consume. Somos paja, ¿verdad? 21, ¿quién seguía? Aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. ¿De qué fiestas estará hablando? ¿Cumpleaños? ¿Navidad? Ok, muy bien. Está hablando de las fiestas religiosas. Creo que Reina Valera traduce solemnidades. Entonces, ¿y de qué está hablando? De las fiestas de Israel. ¿Cómo cuáles? A ver, acuérdense de algunas. ¿Eh? ¿Cuáles eran las fiestas en Israel? Las fiestas solemnes. Luna nueva. La Pascua, ¿no? La Pascua. Las fiestas de las enramadas. Muy bien. Las fiestas de tabernáculo, Sukkot, ¿qué más? Las primicias, ¿verdad? La fiesta de las semanas. Todas esas son las fiestas de las que está hablando. Eran peregrinaciones que se hacían a Jerusalén. Pero en este caso ya no iban a Jerusalén, iban a Betel o iban a Gilgal, ¿verdad? A los santuarios idólatras. Pero según ellos, iban a las fiestas. ¿Y qué hacían en esas fiestas según el versículo 22 y 23? ¿A quién sigue? Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. ¿El 23 también? Sí. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Entonces hagamos una mini lista de las cosas, algunas cosas que hacían en las fiestas estas ellos. ¿Qué hacían? Ofrendas. Daban ofrendas. Los sacrificios. Cantaban alabanzas con música, ¿verdad? Ofrecían Hacían holocaustos. ¿Qué son los holocaustos? Sacrificios de animales para expiación de sus pecados. Ofrendas de grano. ¿Verdad? Sí. Ahora, fíjense bien, fíjense lo que ellos hacían en sus fiestas religiosas, en sus asambleas, también le llaman. O sea, en sus reuniones. En sus reuniones, ¿qué hacían? Llevaban ofrendas, cantaban alabanzas con música, hacían sacrificios. Ahora, nosotros ya no hacemos sacrificios, porque ya el sacrificio de Cristo ha hecho innecesarios los sacrificios de animales. Por eso celebramos la cena del Señor cada domingo. Pero no es muy diferente lo que hacían ellos en sus reuniones que lo que hacemos nosotros a nuestra manera. ¿No hacemos también algo así? ¿No llevamos ofrendas? Cánticos. Celebramos el sacrificio de Cristo, cantamos alabanzas con música, ¿verdad? O sea que según ellos, digo, no iban a las reuniones, hacían oigan, ir a las reuniones cuesta su trabajo, cuesta gas, ¿verdad? Oye, me gasto las pezuñas de mis camellos para llegar hasta allá, ¿verdad? Yo me gasto mis llantas, dicen, le echo gas, yo voy desde aquí para allá. Y luego ahí vamos y
Ahí no llevo yo mis ofrendas y mis diezmos y cantamos alabanzas, ¿verdad? Pues claro, hay libertad. ¿Verdad? Ok, pero ahora leamos el 24. ¿Quién seguía? Tú. Luis. Yo. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. O sea que según estos versículos, versículo 21, ¿cuál es la primera palabra? Aborrezco. Cuando el pueblo de Dios cree que va a tener contento a Dios, haciéndole cultos de alabanza, pero descuida la justicia entre semana, en lugar de alegrarse Dios, se ofende. Ahora es bien fácil verlo en ellos, ¿verdad? ¿Y nosotros qué tal? Como la cena del Señor. Por ejemplo, hermanos, busquen a Dios. ¿Y qué entiende la gente? Iglesia. Vamos a la iglesia. ¿Y qué hacemos en la iglesia? Cantamos. Cantamos, ¿verdad? Y hasta le lloramos. Oh, no, la unción está bien poderosa, la unción hoy. La presencia de Dios está aquí, pero... Ay, hasta me pongo chinito. Y luego escogieron la canción que a mí me gusta. Quítale, gloria a Dios. No, hombre, hasta dejo mis diezmos, ahora sí. Ahora sí se la ganaron, ¿verdad? Mis ofrendas. No, hombre. No, de seguro que Dios ha de estar bien contento conmigo, ¿no? Vine desde tan lejos, traje mis ofrendas, y no, canté con todo mi corazón, adoré a Dios. No, pues, ¿qué más quiere? Pues fíjate que no es suficiente para Dios. De poco sirven nuestros cultazos de milagros y de unción cuando saliendo, entre semana, seguimos haciendo tranzas, siguiendo moviéndole a los taxis para transar al tío Sam, y el hermanito me prestó, pero ¿cuál? No me acuerdo, no. A ver, hermano, arrégleme el carro, usted que es mecánico, ¿cuánto me cobra? No, pues tanto, ok. Hermano, ¿cómo va el carro? ¿Cuál carro? ¿Cuál carro? ¿Cómo que cuál mi carro? No, ¿cuál? Oye, brother, el martillo que te presté, ¿cuál martillo? No, ¿qué? Oye, el otro día que vine aquí a su casa se me olvidó mi guitarra. ¿Cuál? No, la yarda se fue, hermano, ya ni modo. Para las misiones, ¿verdad? Oye, pero que... Sí. Los sellos de las Chivas también. No. Yo no, déjeme aclarar una cosa. Yo no me pongo las mesas. Hermanos, volviendo al tema, ¿ven que no somos tan diferentes nosotros que ellos? No somos tan diferentes. Nos encantan los cultos así, bien emotivos y todo, pero entre semana Dios también se fija en cómo, cuando ustedes oyen la palabra justicia, se refiere a la forma que nos tratamos unos a otros, los seres humanos y los hijos de Dios. No deberíamos hacernos tranzas unos a otros, hermanos. Vamos a la recta final del pasaje, versículo 25. ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? ¿De qué evento está hablando Dios aquí? Los 40 años que vivieron en el desierto. Del Éxodo, exactamente. De eso estamos hablando más de 700 años antes de Amós. O sea, de pronto Amós se los lleva para atrás a la historia. Según la historia que ellos conocían, y nosotros también, ¿a quién adoraban los israelitas que salieron de Egipto? Según la historia, ¿a quién adoraban? Pues a Dios, ¿o no? Según ellos, ¿a quién adoraban? A Dios lo adoraban según parecía. Pero dice, no es cierto. No es cierto. Versículo 26. ¿Qué dice? Ante bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Estos versículos son citados en el Nuevo Testamento por
Esteban en Hechos 7 cuando está reprochándole a los judíos que han rechazado a Cristo. Escuchen cómo dice allá en Hechos 7:42. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y ahora van a saber cuál. En la Tanaj hebrea, que es nuestro Antiguo Testamento, hermanos, los 12 profetas menores vienen en un solo libro y se llama Los Profetas en la Biblia hebrea. Así que Esteban, de memoria, cuando todavía no se dividía la Biblia ni en capítulos ni en versículos, él dice en Hechos 7:42, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 43. También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Regresando a Amós, o sea que aquí cita a Amós, ¿verdad? Cita a Amós. Ahora, ¿qué se nos está diciendo con estos versículos? Que según los israelitas del reino del norte, ¿a quién adoraban? A Yahweh. Pero en realidad no adoraban a Dios. De corazón eran idólatras. Idólatras de corazón, igual que los que salieron de Egipto. Que por fuera decían, adoramos a Jehová, pero nomás se tardó Moisés en el cerro. Y dijeron, ¿dónde está? No, pues quién sabe qué le habrá pasado. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Hicieron el becerro de oro. ¿Se acuerdan? O sea que ¿qué eran de corazón? Idólatras de corazón. Por eso quedaron postrados en el desierto, porque dice Hebreos una y otra vez que toda esa generación era incrédula. No creían en el Señor. Creían en dioses falsos. Nomás se la veían duro y decía Moisés, sí, vamos a hacer lo que él diga. Y volvían a lo mismo, y casi todo eso. Y cada vez que algo no salía bien, ¿qué hacían contra Dios? Se quejaban y murmuraban. 10 veces en algún momento Dios le dice a Moisés, este pueblo 10 veces me ha tentado, me ha puesto a prueba y nunca están contentos. Pero si les hubieran preguntado a ellos, ¿qué hubieran dicho? ¿Que eran pueblo de quién? De Dios. Pueblo de Dios. Pero esto no nos puede pasar a nosotros, ¿verdad que no? Así que vamos al versículo final, el 27. ¿A quién le toca? Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿De qué forma iba a disciplinar Dios al pueblo de Israel, según este versículo? Deportación. Y se cumplió en el 722 cuando los asirios vinieron, los conquistaron y los deportaron. Ahora, ¿por qué dice Dios de los ejércitos? ¿Por qué escoge esa descripción de sí mismo Dios? Porque Dios tiene muchas descripciones, ¿no? El Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, pero no escogió ninguna de esas aquí. El Padre de misericordias, nada, no. ¿Cuál escogió? ¿Qué es un ejército? Soldados. ¿Y aquí dice ejército o dice ejércitos? O sea que en el mundo de la guerra, el rey más fuerte es el que tiene más grande que el ejército más grande. Hasta el día de hoy, ¿no? Pero Dios no tiene un ejército. ¿Qué tiene? Ejércitos. Cuando ustedes leen esta frase, el Dios de los ejércitos, en pasajes como Josué o en Samuel, que dice los ejércitos del Dios viviente, ¿de quién está hablando? ¿De qué ejércitos habla? Habla de Israel. En esos pasajes habla de Israel. Cuando David sale ante Goliat y le dice, ¿por qué has desafiado a los ejércitos, a los escuadrones del Dios viviente? ¿A quién había desafiado Goliat? A los israelitas. Entonces, los ejércitos de Yahweh, de Jehová, habían sido Israel. Pero Dios tiene otros ejércitos. ¿Cuáles? Los ángeles, ¿verdad? Cuando está el profeta y ora y le dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea. Dice que los ojos espirituales le fueron abiertos
Y vio, ¿verdad? ¿Qué vio? Legión. Vio ángeles en carros de fuego rodeando el sitio, interponiéndose ante el ejército de los extranjeros. ¿No es cierto? Ok. ¿Por qué creen que Dios escogió esta descripción de él mismo para cerrar este sermón para con Israel? Para que recordaran que Él es el poderoso. ¿Qué hacen los reyes con los ejércitos? Guerras. ¡Guerra! Los envían a la guerra. ¿Ven cómo el pueblo de Israel le gusta alardear que su Dios no solo es poderoso, sino que es el Dios de los ejércitos? Pues la misma que era buena noticia en los tiempos buenos, ¿qué crees? Mala noticia. Porque ahora ese Dios de los ejércitos, ¿contra quién crees que? ¿Verdad? De esta manera cerramos el capítulo 5. Ahora, hermanos, a modo de conclusión, ¿cómo nosotros relacionamos el mensaje de este capítulo con nosotros a la luz del Evangelio? Porque ahora nosotros ya estamos de este lado de la cruz, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo a morir y a resucitar para ser el Señor de todos. Y nosotros ya hemos respondido a ese llamado. ¿Cómo podemos encajar el mensaje de este capítulo con nosotros? Bueno, en primer lugar, en el Nuevo Testamento, quiero que vayan por favor a Hechos capítulo 17. Versículos 30 y 31. ¿20:31? Sí, Luego, por favor. por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿De qué hombre está hablando? Cristo. Así que Jesucristo no solamente es el que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. También este mismo Jesús, según ese versículo 31, va a hacer otra cosa, que es el que va a juzgar. Es el que se va a sentar en el trono a juzgar a vivos y a muertos. ¿Entendieron eso? Y si nosotros no queremos ese día del juicio experimentar la ira de Dios, ¿qué debemos hacer según el versículo 30? Estoy confiando en Dios. ¿Nomás nosotros Jesús. o quiénes? Todo. Porque ¿cómo lo dice el texto? Todos los hombres. Dios manda. ¿Qué es eso? orden. Ah, si quieres, bueno, pues si no. ¿Sí es eso? No es opcional, ¿verdad? Te manda, ¿no? Dios manda ¿a quién? A todos los hombres. Ahora ya no es solo al pueblo de Israel, como en Amós, sino que ahora el mensaje está ampliado a todas las naciones. ¿Y cuál es la orden? Que se arrepientan. Eso es lo que nosotros llamamos que se conviertan a Cristo, que se vuelvan a Dios de sus idolatrías, de sus injusticias, que se vuelvan al Dios vivo y verdadero por medio de su Hijo, somos reconciliados con Él. Así que hoy nosotros, este mensaje de Amós nos recuerda el llamado ahora universal que hace Dios a todas las naciones a que se arrepientan y se reconcilien con Él por medio de su Hijo, de la fe en su Hijo, antes que sea demasiado tarde y venga el juicio en el cual su Hijo, en lugar de defendernos, acabe condenándonos. Este es un recordatorio de el imperativo evangelístico que tiene la iglesia, de llevar a todo el mundo el mandato de Dios, el anuncio para que se arrepientan mientras queda tiempo. ¿Entienden? Pero cuando uno ya responde a este imperativo evangelístico, a arrepentirnos y convertirnos a Cristo, también hay una expectativa de parte de Dios para nosotros como su pueblo en lo que respecta a la idolatría y a la justicia. Vamos a 1 Corintios 6. El versículo 1, por favor, Luis.
¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo? ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio entre los incrédulos y no entre los santos? Entonces dice que cuando tiene algo contra su prójimo, o sea que había algunos de los cristianos de Corinto que tenían problemas contra su prójimo. Aquí no se nos dice quién era su prójimo, pero el versículo 8 sí nos lo dice. ¿Quién era, Lupita? Número 8 dice, por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Entonces, ¿quién era el prójimo del que está hablando? El hermano. Los propios hermanos. Otro cristiano. ¿Y qué es lo que tenían contra de ellos, según el versículo 8? Defraudaban. Injusticias y fraudes. No, pues yo me voy a hacer cristiano ya para juntarme con gente buena, ¿verdad? Sí, porque ahí sí son buenos, ahí sí aman al Señor, ahí sí hacen todo derecho. Y entran a la iglesia de Corinto, en su campus norte y en el campus sur, ¿verdad? Y ya empiezan ahí, oh hermano, pues ocupo que ando buscando un electricista. Oh, no, yo sé de eso. Ah, sí. ¿Y usted cree que me puede hacer la reparación? Oh, claro. Pero pues voy a ocupar una feria para comprar los cables y eso. Pues usted sabe por Adela. Por Adela, sí, por adelantado. Ok. Bueno, pues está bueno. No, y por cierto, ¿usted conoce algún mecánico ahí? No, sí, es que tengo un carro. Y, aquel hermano hace mecánica. Oh, oiga, varón, que usted hace mecánica, sí. Fíjese que como que mi carro trae algo ahí, que los amortiguadores le andan sonando. Yo se los arreglo, hermano. Yo se los arreglo. Y, no, pues, y por cierto, mi esposa vende tamales y pupusas también, por si se le ofrece. Bueno, a ver, ¿quiénes ocupan los pupusas? Y todas acedas. Y los amortiguadores se los ponen, pero del yonque, ¿verdad? Y los cables de una traila vieja se los reciclan. Y cuando empiezan a salir todas las cosas, ¿con quién van los hermanos? Con el pastor. Yo por eso no cobro. Y de hacer las cosas malas y que no se quejen. Ay, gracias por el consuelo, Hermanos, no me digan que eso solo lo hacían los israelitas. También los cristianos. Bueno, los de Corinto, ¿verdad? Los de Corinto. ¿Qué dice el 9? ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjense en la pregunta. ¿De qué está hablando en el contexto? ¿El reino? De las injusticias que ellos están cometiendo, ¿o no? Sí. De las injusticias. ¿Y qué dice Pablo? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, hermanos? ¿No saben eso? O sea, ¿cómo es posible? Y sigue leyendo hasta el 11, todo lo demás. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras. Pausa. ¿Ni los qué? Idólatras. Alguien, mientras hacemos esta pausa, alguien que rapidito vaya al capítulo 10, versículo 14 y nos lea de ahí mismo de 1 de Corintios. Por Sí. tanto, amados míos, huyan de la idolatría. O sea que no solamente hacían injusticias, ¿qué más hacían? Idolatría. No, yo de San Luis Floriano. Yo San Luis Floriano, ese es el bueno. No, yo San Luis MacArthur, yo San John MacArthur. ¿Y yo quién? No, pues yo, por si acaso, la morena. ¿Cómo? Sí, no, eso, pero no le digas a nadie. Por si nos falla acá el evangelio. ¿Qué? Ahora sí continúa. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pausa. No saben, o sea, le está diciendo Pablo, hermanos, o sea, hagan de cuenta que él, oiga, hermano Pablo, ay, qué bendición que me vienen a visitar acá donde ando yo, en Éfeso. Oh, sí, ¿cómo están los hermanos de allá de las iglesias de Corinto y Cencrea? Ni sabe, hermano. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda allá de Pánfilo Floriano? Sí, ¿qué pasó con el hermano? No, hombre. Llegó que es que con Amway ahí, que la pirámide. Híjole. Un peinadero agarró parejo en la iglesia. ¿Y se acuerda ya de la otra, de la Gertrudis? ¿Qué pasó? Que es que hizo una tanda.
Ay, no me digas. ¿Una tanda? O sea, los mexicanos dicen una rifa. Que 10 números y que cada uno no, hombre, hermano. No, y espérese. El que dejó de anciano. ¿Cómo? ¿Ahora qué? Que es que tenía un amigo en migración que les iba a arreglar papeles. Ahí en Roma, que les iba a sacar ciudadanía romana a todos los hermanos. Y que para que no los deportaran allá para Judea. ¿Cómo? No, imagínense, hermanos. Híjole, no me digas. ¿Se imaginan cómo Pablo se sentía con esos reportes? Híjole, o sea, casi diciendo, ya, cállate, por favor, ya. Cállate que me desesperas. No me digas eso. No, sí, no, y espérese. ¿Qué? No me digas que hay algo peor todavía. No, hermano. Que me subo al camello del hermano con el de doble joroba que tiene. ¿Se acuerda? ¿Y qué cree que traía en la joroba de atrás? Que una estampita. ¿Cómo que una estampita? Diana de los Efesios se nos coló, hermano. No, pero ¿todavía con eso? Sí. Y el otro hermano que estaba resentido ahí que porque su esposa lo tenía castigado, ¿dónde fue allá al templo de las prostitutas sagradas? Y que lo agarraron en el Facebook. Ahí. Y hasta le dieron like los hermanos. Esa es la gracia. No me salgas con eso. ¿Cómo? Híjole. Se ríen esos cuentos ustedes, hermanos, ¿verdad? Pero cuando salen así en la vida real, no son cuentos. Son verdad. Son verdad. Y Pablo cuando oye todo eso, dice, no, hermanos, no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y no solo los injustos. Toda esta lista de pecados que él menciona aquí, hermanos, ¿por qué creen que la escogió? Porque ¿Eh? lo dijeron. El 11 lo ratifica. ¿Cómo termina diciendo el 11? A ver, alguien que lea. Y fueron algunos de de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué diferencia hay entre eran y son? Fíjense que aunque ellos hacen injusticias, y aunque todavía batallan con la idolatría y con las inmoralidades sexuales, fíjense lo que Pablo no les dijo. No, ustedes ni son cristianos. Córtala ya. No. Ni digas que no eres hermano. Vergüenza debía de darte. Fíjense que él no hizo eso. Ganas no le han de haber faltado. ¿O no? Cuando tú conoces uno que dice que es un cristiano homosexual, que te van a decir, ¿sabes qué? Ni digas eso. ¿No se te ocurre decir eso? Es muy fácil decir que alguien dice que es un cristiano asesino. Pues pues eso está loco, eso no existe, ¿verdad? O un cristiano, yo soy cristiano adúltero. Pero cristiano. Borracho. ¿Sí? ¿Qué? Cristiano carnal. Pero cuando dice, yo soy cristiano mentiroso, ahí como que no nos parece tan mal, ¿verdad? Yo soy cristiano tranza, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero soy humano. Soy humano, ¿verdad? O sea, a veces dan ganas de decirle, ¿sabes qué? Mejor ni digas que eres cristiano. Tú ni eres. Y a lo mejor así le daban ganas a Pablo de decirle a estos, pero no lo hace. Él les dice, esto eran. Ustedes no pueden seguir practicando esas cosas porque ustedes ya no son eso. Y es importante decirlo, hermanos, porque a veces nosotros decimos, es que soy pecador todavía. Y es verdad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero no van a ver al apóstol Juan que escribe estas palabras diciendo, soy pecador. Él no dijo soy pecador. Él solo dijo, si decimos que no cometemos pecado. Pero no se justificó diciendo, soy pecador, soy mentiroso, todavía soy adúltero, todavía soy tranza. No. Él dice, hijitos, amados, santos, hermanos, esas cosas eran, pero ya fueron lavados, ya fueron justificados, ya fueron santificados con el Espíritu de nuestro Dios. Es como diciendo, ¿ustedes eran bagres?
Y Dios los sacó del agua y los transformó en hijos, en seres humanos. ¿Por qué regresan al lodo? Ya no, o sea, ya ustedes son otra cosa. ¿Por qué siguen revolcándose en el lodo? Dios los convirtió en otra cosa. Por favor, dice, despierten. Despierten de sus malos hábitos. Abandonen eso, ya no son ustedes eso. Eso Ya pasó. eran. ¿Qué es eso? ¿Qué eran ellos? Injustos, aunque todavía andan haciendo tranzas. ¿Qué eran? Según el versículo 9. Tranzas, ¿verdad? Inmorales, ¿qué más? Idólatras, adúlteros, ¿qué más? Borracho. Afeminados, ¿qué más? Homosexuales, ladrones, avaros, borrachos. ¿Se imaginan? A ver, vamos a pasar lista. Injustos. A ver, borrachos. Amén. Oh, hermanos, qué lista. ¿Se imaginan qué iglesia? Pero Dios puede cambiar vidas. Amén. Y Pablo está diciendo, hermanos. Así que el mensaje de Amós, hermanos, cerramos con esto. El mensaje de Amós nos recuerda que nosotros como pueblo de Dios, si ya experimentamos la conversión, entonces se supone que debemos ya darle fin a la injusticia y a la idolatría también entre nosotros, ¿verdad? Y hay ídolos del corazón, como decían los israelitas, Jehová, Jehová, pero dice que ahí todavía traían al Quillún y al Refán y al Moloch en el corazón, ¿verdad? Entonces es un mensaje muy, muy fuerte y muy pertinente, porque hoy en día en las filas del cristianismo también hay muchos malos entendidos, ¿verdad? Hay un énfasis en el culto, pero un descuido en la justicia entre semana, ¿verdad? Somos religiosos y apasionados en las reuniones, pero entre semana somos apasionados para lo malo, por desgracia muchas veces. Y debe de haber un cambio completo, no solamente dominguero, pero toda la semana, ¿verdad? Como el cuento que les conté hace un tiempo, tal vez lo oyeron, del hombre que fue a buscar trabajo y todas sus referencias era, a ver, ¿tienes alguien que sirva de referencia? Sí, pues el pastor, pues el diácono, el jefe de los ujieres, y el que andaba contratando dijo, y no conoces, no tienes una referencia de los que te conocen entre semana, porque el domingo seguro es muy buena gente, pero entre semana te voy a contratar yo. Dice, ahí es donde es la realidad. En la iglesia todos se portan bien, ¿verdad? Pues ahí es donde cuesta ser cristiano, ¿verdad? Entre semana.